Muy bien, entonces vamos a ver, el miércoles empezamos a ver todo el temario del panorama profético de la iglesia. ¿Por qué le llamamos panorama profético? Porque la iglesia como tal, como el nombre iglesia no aparece en el Antiguo Testamento, pero eso no quiere decir que no aparecían los planes de Dios. Todos los profetas hablan de las naciones, hablan de el resto de la población mundial, muy elocuentemente, como si fuera a ser una participación activa dentro de lo que es el plan eterno de Dios y del pueblo de Israel. Entonces aquí nos encontramos de una manera muy abierta, muy centrada en lo que va a ser la adoración de Dios en los tiempos finales, pero por toda la gente, no nada más por el pueblo de Israel. Entonces, para nosotros es muy importante saber todos estos hechos para que no sea formado un criterio diferente por nosotros acerca de una dispensación, un acontecimiento apartado, un acontecimiento enrejado, eh, eh, cubicado dentro de una temporada, tiempo y gente especial, en un lugar especial. No, aquí estamos hablando de la continuidad que le da Dios en su palabra a todo el plan eterno de Él. Entonces, si hay preguntas, inmediatamente las hacen. Es muy interesante ver todas estas cosas y vamos a ver algunas escrituras para empezar a hacer una introducción a lo que va a ser finalmente el panorama de la iglesia dentro del esquema profético. Estamos no nada más en los profetas, estamos en Génesis, en Deuteronomio, estamos en Salmos, estamos en los mismos profetas. Entonces, ahí está el corazón de Dios para el resto de la humanidad. No fue algo que Él decidió cuando el pueblo de Israel hace 2000 años no la recibió. No, esto ya estaba hablado desde hace un poquito más de 1800 a 2200 años. Entonces vamos a tratar de empezar a revisarlo. Amén. Vamos a ver primero algunas citas, especialmente lo que tiene que ver el profeta Isaías. Vamos a ver un poquito más del profeta Isaías, porque él es el que más habla del Mesías, pero también habla de la iglesia. Vamos a ver Génesis, Deuteronomio, muchas otras citas. Aquí vamos a tratar de no tocar demasiadas citas proféticas, porque las vamos a ir haciendo en apartados de todo lo que tiene que ver la iglesia en el panorama profético acerca de la adoración celestial, acerca del servicio, acerca de la conformación de gente y de príncipes que van a edificar el templo, que van a servir en el templo, que van a adorar en el templo, que van a servir al pueblo de Israel, que van a participar con el pueblo de Israel. Entonces lo vamos a separar como un temario, pero ahorita vamos a hablar generalidades acerca de todo esto. Y vamos a empezar, les pido que estén muy alertas con todas las citas para que me estén apoyando con eso. Empezamos en Isaías 56, del 6 al 8. Isaías 56. Del 6 al 8. Vamos a leer así algunas citas. Vamos a leer el verso 6, dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, ya sabemos cuál es el día de reposo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Ya sabemos cuál es el altar ahora al que se refiere el Señor, que viene en Apocalipsis 8. Porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? ¿Para quién va a ser llamada casa de oración?
para todos los pueblos. para todos los pueblos. Así es, Mical. Ya no nada más va a ser para el pueblo de Israel, sino para todos los pueblos, dice el Señor. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Fíjense, aquí dice algo muy interesante. Dice a los dispersos de Israel, a los que van a regresar, dice, los juntaré, aún juntaré sobre los dispersos de Israel a sus congregados. Aquí nos está tomando en cuenta el Señor porque ya estamos en el lugar correcto, en el tiempo correcto, cuando están ellos todavía aún en la dispersión. Entonces, aquí está tomando en cuenta a un grupo de gente porque les está llamando a los hijos de los extranjeros que buscan al Señor. Bueno, ya estamos todos estamos buscándole, pero con mucho ahínco, con muchas ganas. Entonces, ahí estamos nosotros presentes en el corazón del Señor para poder dar gloria a su nombre. Y luego nos vamos a Isaías 45:23. Atrasito, desde el verso 22, dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Ya está incluyendo a toda la tierra, no nada más al pueblo de Israel. Mirad a mí y sed salvos todos los términos, todas las orillas, todos los extremos, todos los puntos cardinales, dice, de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Aquí ya estamos hablando un poquito más acerca de las cartas de Pablo a los romanos, cuando ya estamos hablando un poquito más en la justicia de Dios, porque Dios va a hacer justicia no nada más al pueblo de Israel, también va a hacer justicia a nosotros. Entonces, ahí está hablando el Señor. Dice el 24, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Ya nos está tomando el Señor en cuenta, está pensando en nosotros, está conociendo ahorita ya el mundo, que tenemos acceso al trono de su gracia. Ahí vamos a ver ahora Isaías 60, más adelantito. Vamos a leer varios versos aquí a partir de el verso 7. Y estamos viendo aquí, dice en el verso 7, todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Dice, Cedar es más o menos hablando del norte de Palestina, lo que es los pueblos árabes. Estamos hablando una parte muy importante. Dice, todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos. Está hablando él de naciones que no son israelitas, que no son judías. Está hablando del norte de Palestina, está hablando de los pueblos árabes. Sí, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar. Vendrán de otras naciones y los ofrecerán y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata, su oro con ellos, el nombre de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha glorificado. Van a venir de Tarsis, pero van a venir con sus tesoros, van a venir con todo lo valioso que tienen ellos, no solamente de Israel van a hacer esto. Dice el verso 10, esto es tremendo y es hermoso. Y extranjeros edificarán tus muros. Está hablando de la casa del Señor. Y sus reyes te servirán.
porque en mi ira te castigué, está hablándole al pueblo de Israel. Van a venir gentes de otros lados, extranjeros, y sus reyes van a ayudarte, te van a servir, y los extranjeros van a edificar tus muros, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia, le dice al pueblo de Israel, pero nos está tomando en cuenta nosotros. No dice que también seremos grandes con el pueblo de Israel, dice, y ellos te servirán. Nosotros estamos aquí para trabajar. Todo lo que hemos visto acerca de la iglesia, lo que vimos del hijo menor, el hijo pródigo, el hijo mayor, el hijo que va a servir, el hijo que se va a quedar a trabajar. Bueno, está hablando así de la iglesia. Vamos a estar trabajando y sirviendo. ¿Sí? Entonces, dice el verso 11, tus puertas estarán de continuo abiertas, no cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. A la presencia del Señor van a ir sus reyes de las naciones. Y ya estamos ahí. Estamos contemplados, mis hermanos, en esto, porque el Señor, cuando estaba hablando palabra profética, no la hablaba únicamente al pueblo de Israel, tomaba en cuenta a todas las naciones. Y todas las naciones está hablando de los gentiles que se han de convertir y van a participar del reino de los cielos. El reino de los cielos es el que predicó Jesucristo y que lo habla en todos los evangelios y dio ejemplo claro de lo que significaba el reino de los cielos. Y dice que a nosotros, los que les seguimos, nos habla específicamente de los secretos del reino de Dios, pero a los que aún no le conocen, que es el pueblo de Israel, dice, a ellos les habla en parábolas. Marcos 4:11, para que viendo vean y no entiendan, oyendo oigan y no comprendan, y se arrepientan y les sean perdonados los pecados, dice el Señor, porque todavía no es tiempo, todavía no es tiempo, entonces ese tiempo todavía no ha llegado. Va a llegar cuando se edifique el templo del Señor. Y bueno, todo eso ya lo vimos. Nada más estamos viendo la ubicación de nosotros dentro del contexto profético de la palabra. Isaías ahí nos está tomando en cuenta, muy en cuenta, por la revelación que tiene de Dios acerca de las demás naciones, ¿sí? Y era un profeta muy celoso, era un profeta muy formal, era un profeta que hablaba claramente al pueblo de Israel acerca de todo lo malo que estaba haciendo, y él sufría las consecuencias de su palabra porque el pueblo de Israel odiaba, no estaba de acuerdo con los profetas y él era uno de los más duros. El 14, bueno, dice el 13, la gloria del Líbano, que está ahí cerquita en Palestina, ¿verdad? La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Esa es la presencia del Señor. Aunque venga la madera de fuera, aunque venga de otras naciones, van a venir a servir al Rey de las naciones. Dice el 14, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel, porque se van a acercar hasta el monte de Sión y van a empezar a servir al pueblo de Israel, van a servir al Señor, van a obedecer al Señor, porque aquí es lo que van a hacer, van a traer la madera, el oro, la plata de lejos. Sí, no es la que está ahí cerquita en Palestina, la que está al alcance del pueblo de Israel. Dice, en vez de estar, por último, en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos. Dice, fíjense bien lo que dice aquí en el 16. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Es decir, aquí hay una palabra muy importante que nos muestra el Señor en Hebreos 5,
donde dice, habla de la lechita espiritual no adulterada, habla de la leche que no está bien que sigamos tomando después de tantos años, porque debiendo ser maestros, dice el capítulo 5, a partir del verso 11, dice, tenéis necesidad todavía de leche espiritual. Bueno, ¿cuál es la leche espiritual? Es precisamente la doctrina de Jesucristo, es la primera palabra, los primeros rudimentos acerca de las primeras enseñanzas que tenía la iglesia, acerca de la fe en Jesucristo, acerca del perdón de pecados, acerca de la oración, de la imposición de manos, de la resurrección, de la fe en Dios. Todo esto que menciona el capítulo 6, verso 1 y 2 de Hebreos, es lo que está mencionando acerca de la leche espiritual. Todo eso se menciona como leche espiritual y dice que el pueblo de Israel va a tomar esa leche de las naciones. Esa leche que habla Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2, la va a tomar de las naciones. El pecho de los reyes mamarás y conocerás que yo. Y cuando habla de los reyes, está hablando de todos los gentiles que van a acercarse a los pies del Señor y que en fe se han acercado a la misericordia de Dios en la sangre de Jesucristo y que van a traer el conocimiento de Dios al pueblo de Israel por medio de la doctrina de la cruz que hablamos en Efesios 2:7, 2:6 y 7. En Efesios 2:6 y 7 habla que ellos, los dos pueblos, vamos a ser uno solo por medio de la doctrina de la cruz. El Señor va a ser una sola nación, fuerte, poderosa. Y como da la promesa en Oseas 2, que se va a casar con el pueblo de Israel, y nos da la promesa a nosotros en los evangelios, que en Efesios y en Colosenses, que lo ha dado a Jesucristo por cabeza a la iglesia, con quien va a ejecutar las bodas del Cordero. Entonces está hablando que una sola nación va a tener las bodas con el Cordero en el cielo. Ahí está hablando del pueblo de Israel y está hablando de nosotros. Pero el pueblo de Israel aún necesita ser redimido. Y nosotros vamos a hablar al pueblo de Israel. Y aquí este verso 16 habla claramente que a nosotros nos corresponde injertar la palabra del Evangelio, la palabra del Señor Jesucristo, la palabra de la cruz como lechita espiritual para ellos, porque ellos necesitan lo mismo que necesitamos nosotros, dice el Efesios 2:1, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando Él nos dio vida. Así el Señor dice que se olvidó por un momento de ellos, pero les va a dar vida nuevamente a cada uno de este pueblo de Israel. Amén, como nación. Le dice la bienaventuranza, en el 17 dice aún, en vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. ¿Quién va a edificar los muros? Aquí dice más atrás, van a edificar los extranjeros. Ahí está la salvación. Dice que los extranjeros van a hacer todo esto. ¿Sí? Entonces dice, a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanzas. Qué tremendo es. Qué tremendo es. ¿Sí? Dice el verso 10, extranjeros edificarán tus muros, a los cuales llamarás salvación. Entonces, aquí empieza a verse una marcada presencia de lo que es la iglesia y el pueblo de Israel en un futuro. En la palabra profética ya se estaba contemplando a los gentiles, se estaba contemplando a los extranjeros, a los reyes de otras naciones, de otros pueblos, para que sirvieran al pueblo de Israel, para que les dieran la leche espiritual, para que empezaran a hablar acerca del evangelio a estas naciones. En Génesis 49, 10. El Señor nos sigue hablando de todo esto. Ya lo pondremos por temario, en orden.
para que podamos estar haciendo un buen estudio de todo este panorama profético. Dice el verso 9, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, de la presa. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? Dice el verso 10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Bueno, está hablando de Judá y es el león de la tribu de Judá y está hablando acerca de un león viejo. Qué tremendo es el Señor. Es tremendo. ¿Quién lo despertará? Ah, bueno, aquí dice, ¿verdad? Van a venir naciones, van a venir otros pueblos. Dice, ni el legislador de entre sus pies, sí, va a ser quitado, ni el cetro de Judá, hasta que venga. Muchos teólogos confirman esto porque esta es la escritura donde se menciona Silo. Esta palabra la confirman muchos, ustedes la pueden consultar más adelante. Esta palabra Silo es esta palabra significa el que debe ser enviado. Hasta que venga el que debe ser enviado, está hablando de Jesucristo. Hasta que venga el que debe ser enviado. Entonces dice que se congregarán los pueblos, las naciones. Cuando venga el que debe ser enviado, entonces las congregaciones se van a juntar. Todos los pueblos se van a juntar. Cuando venga Silo, entonces van a llegar muchas naciones. Cuando venga el que debe ser enviado. ¡Qué tremendo! Usted lo empieza a investigar, lo empieza a consultar, cuál es el significado de Silo, y entonces terminas alegrando tu corazón. Es el que debe ser enviado. Cuando llegue el que debe ser enviado, que es Jesucristo, entonces se congregarán las naciones. Llegarán todos los pueblos. Lo mismo que confirmábamos en la profecía de Daniel 9:27. Y cuando termine la semana 69, cuando termine esto dice, por otra semana hará pacto con muchos. Cuando venga Jesucristo, entonces dice que el Señor es el que está hablando por medio del ángel Gabriel, está hablando acerca de las 7 cosas que va a hacer en estas 70 semanas. Pero dice que en la última semana, por otra semana más, confirmará el pacto con muchos. Y ese pacto con muchos ya lo hemos visto. Confirmamos el pacto que hizo en el Salmo 89 con el rey David, acerca del pacto sobre su trono perpetuo, sobre su trono eterno y su descendencia eterna también. Viniendo con Jesucristo y siguiendo con nosotros. Porque eres el primogénito de entre muchos hermanos, dice Romanos 8:29. Entonces esos hermanos somos nosotros. Venimos después del primogénito. Es tremendo. Y aquí está hablando esta palabra, este versículo cuando habla de Silo, es el que debe ser enviado. Consúltenlo ustedes. Váyanse a los diccionarios, váyanse a la palabra, tenemos que investigar. Váyanse ustedes con los teólogos, con los que han estudiado esto, con el mismo Israel, con los que escriben acerca de esta palabra, cuando se van a estudiar esta palabra. Y esta palabra muchos confirman que es el que debe ser enviado. Entonces, cuando llegue Jesucristo, dice que se van a reunir muchas naciones. Y está hablando de la iglesia. Porque después que llega Jesucristo, lo primero que hace es mandar a Pablo a conquistar a todas las naciones, a que sea predicado el evangelio a todas las naciones, para que salgan todos. Y Pablo le reprende a Pedro y le dice, ¿cómo? Oye, se están convirtiendo estos incircuncisos y tú los quieres circuncidar. Acuérdate que la circuncisión es del corazón, no es del prepucio. Entonces lo reconviene, lo regaña y Pablo entiende. Comprende perfectamente bien porque traía un discernimiento espiritual muy grande Pablo. Había sido enviado a los gentiles. Entonces,
Toda esta palabra profética que vamos a ver se refiere a los gentiles, a los que no habían sido llamados más que en este tiempo, a edificar los muros, a formar el templo, a proveer de alimento para los judíos, a preparar el camino para los judíos, a acercar a los judíos y a reconciliar a los judíos. Y ahí estamos nosotros presentes y muy presentes. Y luego nos vamos a Deuteronomio 32. Allá adelantito, 32. Hay muchas escrituras, pero ahorita vámonos despacito para que puedan ver ustedes un poquito acerca de lo que vamos a empezar a ver. Porque es nada más el preámbulo acerca de todo lo que iban a hacer las naciones y los pueblos en un futuro muy cercano, y aquí estamos. Dice, es una broma esta que les voy a decir, pero decía un dicho, bueno, ¿qué decíamos de niños? La generación esta de nosotros, los que tenemos 50 o más, decíamos, el tiempo va a llegar y vamos a ser adultos y nos vamos a hacer viejos. Tarde que temprano vamos a hacernos viejos. Eso es a donde vamos. Y después dice alguien, bueno, pues bájense porque ya llegamos. Aquí estamos, nos ha tocado en este tiempo. Y dice aquí en Deuteronomio 32, a partir de el verso 42, dice, embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Pero fíjense en lo que dice en el 43, sigue hablando a los gentiles, porque reprende a los gentiles perversos. Pero dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Por eso decía, todo el que te bendijere, en Génesis 12, 1, todo el que te bendijere yo lo voy a bendecir y todo el que te maldijere lo voy a maldecir, pero voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré. Entonces, cuando habla acerca de los que te bendijeren, habla acerca de los que no habían aguzado lanza ni espada sobre el pueblo de Israel, sino que eran convocados a alabar al Señor. Por eso dice, alabad naciones, no dice Israel o Judá, dice, alabad naciones a su pueblo, ¿sí? Bendigan al pueblo de Israel, den también honor al pueblo de Israel, porque es el pueblo escogido y es el pueblo amado. Pero ¿a quién le pide? Dice, a las naciones. Ahí está la iglesia. ¿Quién más podría estar ahí como naciones? Ahorita imagínense qué naciones podrían estar. ¿Estados Unidos? No. La iglesia. Habla precisamente de la iglesia. Y dice, ya por último, los últimos dos versos, dice, vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Ya estaba Moisés para morir, estaba ya para entregar la batuta a Josué. Entonces lo habla muy claro, es un cántico que trae el Señor por medio de Moisés a todas las naciones. Está hablando a nosotros. Vamos a adorar al Señor como naciones todas, pueblos todos, alabarle. Así dice el Salmo, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido su nombre y su palabra. Y nosotros tenemos que honrarle, por eso ahí estamos nosotros. Entonces todos piensan que el Antiguo Testamento habla únicamente del pueblo de Israel y no es así. Estamos nosotros reconociendo que hay una gran presencia de las naciones, de los reyes de otras naciones, de los que van a edificar los muros, de los que van a edificar templos, de los que van a edificar el pueblo de la tierra de Jerusalén, porque es una nación santa. Entonces nos está incluyendo el Señor y como tal debemos nosotros de participar de esa manera.
Y luego vamos a ver Isaías 11:2, ya finalmente aquí terminamos. Ya nos falta poquito. Vámonos a Isaías capítulo 2, donde también el Señor está hablando que vamos a adorar nosotros al Señor. Isaías capítulo 2. Dice desde el 1, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, está hablando de la región de Judá, de donde eran todo el pueblo judío, y de Jerusalén, de la capital de Israel. Estamos hablando de la ciudad santa. Acontecerá en lo postrero, en estos últimos tiempos, está hablando de estos últimos tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Está hablando del monte de Sión, de la casa de Israel, donde se ha de formar la adoración continua, donde se va a levantar el templo, donde se está esperando levantar el templo. Dice, en lo postrero de los tiempos, y será exaltado, dice la segunda parte del verso 2, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. ¿A dónde? Al monte de Sión. ¿Qué se hace en el monte de Sión? Se adora al Señor. Hay adoración continua. Ahí en el monte de Sión, que todavía no se edifica ese lugar. Bueno, se va a levantar, lo levantarán extranjeros, ayudarán los reyes, traerán la palabra. Y dice que ahí será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones en los tiempos finales. Verso 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Nos va a enseñar sus caminos y caminaremos por esos caminos que nos va a enseñar. Sí, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¡Ah, qué tremendo! Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Así lo va a hacer. Y volverán sus espadas en rejas de arado y una vez que los haya reprendido, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ahí estamos nosotros. Dice que nuestra pelea no es contra carne y sangre, nuestra lucha no es contra la gente, contra las personas, sino contra los principados y potestades. Nuestra guerra no es humana, sino espiritual. Entonces está confirmando el trabajo, la tarea que va a hacer la iglesia en el tiempo final, las naciones y los pueblos. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 7, que después de esto vio una gran multitud, después de los 144,000, vio una gran multitud de toda lengua, pueblo y nación. Ahí está la iglesia, ahí estamos, todos los que representamos proféticamente el trabajo del Señor hacia el pueblo de Israel. Porque ese es el trabajo de nosotros, hacer una nación y un pueblo robusto, como dice Miqueas 4:6. Una nación robusta, Miqueas 4:9. Dice que tenemos nosotros que participar en la lucha y en la pelea con el Señor a todos los que he convocado, a todos los que he congregado. Apocalipsis 17:14, los que estamos con Él porque vamos a vencer, porque Él ha vencido y nosotros estaremos con Él. Apocalipsis 17:14. Entonces, dice, verso 5, venido casa de Jacob y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de los agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Por eso dice en Jeremías capítulo 37, Jeremías, si nos vamos ahí a Jeremías, capítulo 30, dice el versículo 7, ¿ya lo tienen?
Ah, cuán grande es ese día. Es aquel día en el tiempo final. Cuán grande va a ser esta gran tribulación. 7 años de gran tribulación para Israel. Tanto que no hay otro semejante a él. Otro día tan grande no hay. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. De esta angustia va a ser liberada Jacob, el pueblo de Israel. Para eso estamos nosotros, como el hijo mayor, el hijo que se quedó a trabajar, el hijo que no dejó que se muriera la cosecha, que no dejó que se murieran los animales en la casa del Señor, que siguió trabajando, a pesar de que el hijo había ido a gastar su dinero porque fue bendecido con su herencia. A Israel se le prometió la bendición y a la iglesia se le prometió el trabajo y después la bendición. Dijo, y estas bendiciones te seguirán, todas estas cosas te van a seguir. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas. La bendición viene detrás de nosotros, a la iglesia, pero el pueblo de Israel se le dio su bendición muy grande. Por eso dice que el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, va a sufrir este día que va a ser muy grande, porque esas riquezas ya no van a servir si los Rothschild, si los Rockefeller, si los hombres más ricos de la tierra que son judíos se quedan sin ese dinero, dicen no va a pasar nada, pero te voy a salvar en aquel día. Aquel día te voy a liberar, ¿sí? Entonces dice, oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante, el tiempo de angustia para Jacob, pero de ella serás librado. Ay, 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 qué tremendo. Bueno, vamos a terminar ya los últimos versos que están en Isaías. Isaías capítulo 11. Vamos a ver unos versos de Isaías capítulo 11. Ok, ya lo vamos a entender muy bien cuando veamos todo el temario. Vamos a ir viendo tema por tema. Dice en el verso 8, capítulo 11, verso 8, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, de la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra, toda la tierra, dice, toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Toda la tierra, no nada más el oriente, no nada más donde está el pueblo de Israel, no nada más en Judá, no nada más en los pueblos hebreos, no nada más en el monte Sión ni en el monte Sinaí, sino dice, toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Entonces, no es que haga a un lado el pueblo de Israel, es que está trayendo la bendición a toda la tierra. A toda la tierra, dice, a toda la tierra. Alguien, por favor, que lea Zacarías capítulo 13, versos 7, 8 y 9. Zacarías 13, 7, 8 y 9. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispensadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Amén. Qué tremendo. Así es el Señor, ¿eh? Tremendo. Allí dice, en toda la tierra, ocurrirá en toda la tierra, no dice que en Israel, dice en toda la tierra, que serán cortadas 2/3 partes de la población mundial. Estamos hablando de algo así como cerca de 6,000 millones de personas serán quitadas de sobre la tierra. Si es en este tiempo, y quedarán cerca de 2,800, 2,900 millones de personas.
Porque Israel ahorita son más o menos aproximadamente unos 17, 18 millones dispersos, pero ahí en Jerusalén y en Israel están ahorita más o menos unos 8 o 9 millones de personas. Entonces él está hablando de una tercera parte de la tierra que va a quedar. Por eso el Señor cuenta y refiere ahí en Apocalipsis 7 que hay una gran multitud que no se puede contar, de toda lengua, pueblo y nación, ¿sí? Que va a estar también adorando al Señor. ¡Qué hermoso! Ahora agárrense, ya terminamos con esta cita. Seguimos en Isaías 11. Dice, verso 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual será puesta por pendón a los pueblos, será buscada por los gentiles y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Fíjense bien, asimismo acontecerá en aquel tiempo, en este tiempo final, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente. Estamos hablando ahorita de los 144,000. ¿Sí? El remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amad y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Jehová serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Ese fue un pleito siempre que tuvieron, como Efraín era hijo de José, pero creía que él merecía, porque José había muerto y él, Efraín, el pueblo de Efraín, merecía tener una parte, ¿verdad? Que el Señor ya le había entregado a José, pero ahí eran 2 hijos de José. Entonces, siempre había una disputa por eso. Entonces dice que esa disputa iba a ser quitada, pero ese remanente iba a ser alcanzado por el Señor en este tiempo. Y nosotros íbamos a ser partícipes de esta maravillosa gloria que va a ser traída a el Señor. Por eso en el capítulo 14 de Apocalipsis, ahí está hablando acerca de este remanente que ya lo vemos en el cielo. Es el escenario de estos 144,000, porque primero menciona en el capítulo 7 a los 144,000, 12,000 de cada tribu, y luego a toda lengua, tribu y nación. ¿Sí? Pero después en el 14 menciona que los 144,000 son los que acompañaban a Jesucristo a todos lados, en el cielo. Está hablando del escenario en el cielo. Y después menciona, a partir del verso, creo que es el verso 8, que dice, después vi un ángel que traía el evangelio en su mano, traía el evangelio de la paz. Entonces, el escenario es en la tierra y está hablando de nosotros, porque dice en capítulo 10 de Apocalipsis, el último verso dice, le dijo a Juan, dice, es necesario que prediquemos aún más, otra vez, intensamente, sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Capítulo 10 de Apocalipsis. Entonces, a quien se le entregó este ministerio del evangelio fue a la iglesia. No se le entregó a los ángeles, no se le entregó al pueblo de Israel y tampoco a los 2 testigos. Eso no dice la palabra de Dios. Se le entregó a la iglesia, y la iglesia es la que tiene que ejercer el ministerio de la reconciliación y el ministerio del evangelio. Acuérdense que eran de las 2 tareas, había 2 tareas muy importantes. La primera tarea era anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 9. Y la otra era mostrar la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:10. Entonces, eso es trabajo que nosotros tenemos que hacer, pero al mundo le tenemos que mostrar el evangelio, al mundo le tenemos que llevar el evangelio. No se lo dejó a los ángeles, a los 144,000 y tampoco a los 2 testigos, como muchos creen o suponen por el Apocalipsis.
Esa es nuestra tarea. Por eso nosotros estamos desde allá, en Génesis, en Levítico, en Deuteronomio, en Salmos, en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías. Ahí estamos toda la iglesia. Entonces, ¿por qué sacarnos del escenario cuando piensan que Israel se va a quedar solo en el escenario en la gran tribulación? Eso no es cierto. Tenemos que aparecer nosotros porque proféticamente estaba hablando el Señor de nosotros, las naciones, los reyes. Vamos a estar ahí levantando muros, edificando protección y salvación para el pueblo de Israel. Y por lo pronto aquí le dejamos, porque si no nos vamos a pasar mucho. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengamos hasta el día de hoy en la panorama profético de la iglesia? Obviamente en el Antiguo Testamento, en los profetas, en Génesis, en Deuteronomio, no aparece la palabra iglesia, pero cuando habla de todas las naciones y de los reyes, no puede hablar de otra institución más que de la iglesia. No habla más que de la iglesia. Fuera del pueblo de Israel, nada más habla de la iglesia, porque dice que de los dos, de la iglesia y de Israel, va a ser una nación. Y manda al pueblo de Israel y manda a todas las naciones a que adoren y alaben al Señor. Los convoca a los reyes de toda la tierra a adorar al Señor.